Bienvenidas, bienvenidos a este tercer capítulo, a esta tercera entrega que me pone muy contento de poder realizar, en donde vamos a hablar de el SIBO o en general de las disbiosis, ¿ya? Es una palabra, es un acrónimo que significa sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, traducido al español, que hoy en día está mucho más en boga o en la mente de la gente, ¿ya? En el lenguaje casi común y cotidiano, la gente va entendiendo, muchos llegan sobre todo a consulta diciendo, mira, tuve SIBO, me hicieron el gas, perdón, el test de gas expirado, ¿no? Al consumir lactulosa, y esto fue el resultado que tuve, y bueno, me trataron respecto a esto con antibióticos, probióticos, glutamina, etcétera. ¿Y por qué quiero hablarlo hoy? Porque es un tema que me ha costado bastante dilucidar cuáles son todos los factores que están detrás de un SIBO, ¿no? De un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Porque no deberían haber bacterias en el intestino delgado o muy pocas. ¿Ya? El lugar de las bacterias es en el colon. Y además que esta mañana he tenido una consulta con dos o tres casos de SIBO resistente, refractario, si se puede decir de alguna forma, que son pacientes que vienen de otros integrativos, de otras nutricionistas, que finalmente ven que su cuadro no avanza, no mejora. Entonces, eh, es importante ponerlo aquí en la palestra. Bueno, ¿qué es una disbiosis? Básicamente es un desequilibrio en tu microbiota intestinal, ya que son todos estos organismos, que hay un montón. Por ahí dicen que tenemos más bacterias que células. No sé qué tan así es, pero bueno, suena bonito, suena romántico entender de que estamos pobladísimos de bacterias, virus, parásitos y hongos, ¿ya? Son los que habitan dentro de nosotros. Y este desequilibrio genera bastante sintomatología, ¿ya? Como también puede no generar ninguna sintomatología, pero en general vamos a tomar los casos sintomáticos que son los más insignes, ¿no? Eh, Primero que todo aclarar de que todo lo que está en tu luz intestinal, o sea, en el interior del intestino, en la luz, en lo que tú puedes ver, imagínate una manguera, lo que está dentro por donde pasa el agua, todo lo que está en la luz intestinal está fuera de tu cuerpo. ¿Ya? Yo sé que esto genera así como cierta disonancia. ¿Cómo va a estar fuera si está dentro? Bueno, está fuera, ya que tu cuerpo se aísla del interior a través de una lámina, ¿no? De una barrera, la barrera digestiva. El epitelio intestinal, que es una barrera unicelular con mucho sistema inmunológico detrás, con muchas células especializadas en absorber, en filtrar, en mantener la mucosa, etcétera. Lo vamos a ir hablando. Entonces, al estar afuera, se genera un equilibrio porque estas bacterias te protegen, te defienden y ayudan a metabolizar una buena cantidad de nutrientes fundamentales para nuestro funcionamiento. ¿Ya? Como está afuera, no pertenece al cuerpo, entonces esto nos lleva a pensar que cuando estas bacterias se traslocan y entran por distintos mecanismos a nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo se va a defender, ¿cierto? Va a levantar una respuesta inmunológica en defensa a estas bacterias que no deberían estar dentro del cuerpo, sino fuera. Entendiendo de que la piel y el intestino derivan del mismo tejido embrionario, eh, sabemos que son las superficies que están en mayor contacto con el exterior. Y en cuanto a esto, siempre hago una pregunta y a la gente les pregunto, ¿cuál creen que es la superficie corporal que más contacto con el exterior tenemos? Y muchos dicen la piel porque suena lógico. Bueno, la piel tiene una superficie corporal aproximadamente de 12, entre 7 a 12, 14 metros cuadrados, dependiendo obviamente la contextura. Ya, esa es la superficie que si nos sacáramos toda la piel y la estiráramos. Y el intestino tiene 200 metros cuadrados de extensión, si lo tomamos todo y lo ponemos en una superficie, o sea, casi una cancha de tenis. Lo que nos hace claramente pensar de que aquí está la clave de lo que se refiere como a nivel defensivo, ¿ok? De estímulos que entren desde afuera. Y obviamente tenemos superficies que también están en contacto con el exterior, como la mucosa respiratoria, ¿no? Tanto alta como baja, porque ahí entra aire, oxígeno y partículas del exterior. También ahí hay sistema inmunológico.
Entonces hay un sistema inmunológico que conversa entre él, ¿no? Se llama, bueno, tejido linfoide asociado a las mucosas, el famoso MALT, M-A-L-T, y este comparte un común denominador en que es el que nos defiende del exterior, que está en el interior. ¿Ah? Nuevamente la disonancia, pero espero que haya quedado clara. Por lo tanto, cualquier problema que nos afecte a nivel digestivo, a nivel de la respuesta inmunológica digestiva, va a tener o puede tener consecuencias, o mejor dicho, manifestaciones a nivel cutáneo de la piel o a nivel de la boca, como aftas. Ya sabemos que, me dio un calor estomacal, te sale un afta. O a nivel respiratorio, como asma. Entonces, por eso es importante que antes de generar intervenciones que vayan específicamente a tratar el asma, primero hay que ver qué está pasando en el intestino. Y así con todo el cuerpo en general. Como expliqué en el primer capítulo de este podcast, si no lo has escuchado, te invito a escucharlo. eh, lo- los sistemas tienen comunicaciones complejas entre sí. Los órganos se comunican entre sí. Por lo tanto, uno de los que más impacto tiene a nivel corporal es el intestino. Es muy importante mantenerlo en una función adecuada. Entonces, bueno, entendiendo estos conceptos, vamos con la sintomatología más clásica de la disbiosis. Pero antes de esto, diferir en cuáles son las disbiosis. La primera y más común es el SIBO, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Después viene el IFO, que en la traducción al español sería sobrecrecimiento de fungus, de hongos, ya llámese levaduras u hongos en el intestino delgado o también en el intestino grueso, por supuesto. Y el IMO, que son ya bacterias, que no son bacterias, son organismos metanogénicos, ¿ya? Que son arqueas, que producen metano y que también pueden presentar un sobrecrecimiento. Ahora, he visto que es muy común desde los clínicos pedir ante un paciente que llega con una clínica clara de disbiosis, piden el test de aire expirado, en el cual tomas lactulosa, que es un sacárido, un carbohidrato que no es digerible y que las bacterias lo fermentan y se mide el tiempo, ¿ya? Dependiendo del tiempo en que empieces a expirar hidrógeno eh, o metano o sulfuro de hidrógeno, es de dónde van a estar ubicadas las bacterias que están fermentando la lactulosa. ¿Okay? Entonces, hay un tiempo estipulado en que ya debería haber llegado a esa lactulosa colon y si nos marca dentro de ese tiempo está bien. Si nos marca antes, obviamente tiene que ver con los 120 minutos, 80, 90, 120 minutos. Si marca antes, entonces probablemente hayan bacterias en el intestino delgado por tiempo, ¿no? Por digestión. Pero hay varias cosas que tienen que ver aquí, como el peristaltismo, como condiciones simpáticas, neurológicas, sistema nervioso entérico del paciente, que puede condicionar la respuesta de este examen. Hay bastantes estudios ya, revisiones importantes que marcan la cantidad de falsos positivos y falsos negativos que da. Cuando en realidad deberíamos entender de que la clínica del SIBO o de un IMO o de un IS o de un SIFO es bastante clara y distintiva entre ellas. Si tenemos un sobrecrecimiento de arqueas, ¿ya? De bacterias proteolíticas metanogénicas que generan metano, el metano primero es un gas inoloro que promueve el movimiento intestinal al contrario, hacia arriba. En vez de ir hacia abajo para poder evacuar, va hacia arriba, lo cual da un claro estreñimiento brutal, ¿no? Y comparte con las otras disbiosis el hecho de tener esta guatita embarazada, ¿no? Que se pone en la noche, a partir de la tarde-noche hacia adelante, esta inflamación, este abdomen agudo, ¿no? Esta distensión abdominal tan molesta, pero acompañada de estreñimiento. Entonces ya tener esa clave nos dice inmediatamente, ok, acá probablemente lo más seguro es que haya un cibometano. Y no tenemos que hacer pasar al paciente por esa situación tan incómoda de tomar azúcar. Y en el caso contrario, cuando tenemos síntomas que son transversales a todos los sobrecrecimientos, la disbiosis, como la hinchazón, ¿no? Pero con diarrea, con una presentación diarreica, entonces hay bacterias que están produciendo sulfuro de hidrógeno, entonces un cibohidrógeno, ¿ok? Y esta es una distinción clave. Hay muchos aspectos puntuales que hay que ir preguntando una correcta anamnesis, una correcta entrevista, pero tiene que ver más con materias clínicas, que no es el objetivo de este podcast, sino que más que nada llevar la información de forma clara a ustedes, quienes no son profesionales de la salud, y que puedan entender eh,
más o menos de qué se va tratando todo esto de la disbiosis y los temas que voy poniendo. Entonces, separándonos ya de los aspectos clínicos y de diagnósticos, entendiendo de que si yo estoy comenzando a hincharme con todo, como se dice, tomo agua, me hincho, como esto, me hincho, que con un abdomen que se va poniendo más distendido a medida que avanza el día, o peor aún, cuando ya despierto distendido, más aún se van agregando síntomas clásicos como la neblina mental, como problemas cutáneos, como eh, alergias, atopías, cansancio, sobre todo cansancio. Y me voy sintiendo mal definitivamente, o sea, hay un malestar general establecido, más este cuadro gástrico, o sea, gastroentérico intestinal, ya por no gástrico habla solamente del estómago, que rara vez no se ve muy afectado, sigo generalmente hacia abajo, o sea, en disbiosis. Cuando voy juntando todo esto y tengo presentaciones de diarrea o de estreñimiento o de constirrea, como le decimos a estos periodos alternantes entre constipación y diarrea, lo más probable es que vaya a visitar a un profesional, ¿no? Si como primera opción yo tomo un gastroenterólogo, varios ya se han ido estudiando, han ido estudiando cómo tratar estos cuadros, ya se está definiendo en la literatura propia de la gastroenterología, cosa que me atrevo a decir hace 12 años atrás ni existía, ¿ya? Todo diagnóstico, todo cuadro con esta presentación era pasado por un síndrome de intestino irritable, ¿no? Conocido como el colon irritable, y se trataba de una forma bastante poco adecuada para lo que estaba sucediendo. Pero hoy día ya hay algunos gastroenterólogos que están manejando un poco más el cuadro y dejan un esquema bastante común de rifaximina, que es un antibiótico de amplio espectro que llega y mata todo, pero que no se absorbe a nivel sistémico, a nivel corporal. ¿Ya? Mantiene su acción en el intestino y por ahí ponen algunos probióticos de farmacias, ya ni recuerdo cómo se llama, Alflorex creo. Entonces hacen un manejo bastante escueto, ¿ya? Sin identificar y sin ir más allá de la entrevista, porque entendemos que son cortos los periodos de atención, de cuál puede ser los detonantes de esta disbiosis. Entonces ese es el primer parangón clásico cuando un paciente se enfrenta con una disbiosis al sistema alópata, ¿ya? Entendiendo de que yo, y quiero hacer este disclaimer, de que yo valoro mucho al sistema alópata en todos los que son cuadros agudos, trauma, infecciones, cirugía, ¿vale? No vamos a desestimar todo un sistema porque simplemente no esperemos que sea capaz de resolver todos los problemas del mundo y hay muchos problemas que son crónicos y que requieren una mirada definitivamente integrativa. Bueno, ahora hay otros profesionales de la medicina integrativa que también manejan antibióticos y mayor incluso espectro de antibióticos según los exámenes, según los resultados que se vayan dando. Y van ahondando un poquito más en la suplementación, pero muchas veces también son planes de suplementación un poco escuetos o quizás pasados. Entonces hay que tener ojo con cómo uno prescribe y dirige un tratamiento, ya que se necesita como mínimo, yo creo que mínimo 1 hora de atención para poder identificar cuáles son los factores que están influyendo en esta disbiosis. Em, yo siempre quedo corto con 1 hora, así que trato de dirigir la entrevista para que podamos tener la mayor información posible. Pero incluso yo creo que se necesita más de 1 hora, ¿vale? ¿Por qué? ¿A qué voy? Voy tratando de redondear los elementos que estamos conversando acá. Aclarar también de que yo no utilizo pautas, que probablemente sería algo adecuado, ¿no? Utilizar una pauta para hacer un podcast, pero mm, parte de mi neurodivergencia no me lo permite del todo. Ya tiendo a ser mucho mejor fluyendo. Aún así siento que los conceptos siempre quedan claros. Lo importante es la claridad. Quizá el orden sería bonito que fuera más ordenado, pero si es claro, para mí ya cumple el objetivo. Entonces ya definimos un poco lo que es el SIBO, cuál es la sintomatología clásica, cuáles son los tratamientos clásicos, cuáles son los tratamientos integrativos que pueden ser falentes de manejar ciertas variables que ahora vamos a ver y otros tratamientos que son demasiado quizá agresivos y se pasan, ¿no? Entonces, según mi punto de vista y mi experiencia y los lugares donde he ido estudiando y recopilando la información de cómo tratar esto, lo primero es definir de que el SIBO es un epifenómeno. Esto quiere decir de que es un síndrome, es un fenómeno, es una presentación de un desbalance en distintos niveles de magnitud
de la microbiota humana, que es muy compleja. Hasta el día de hoy, todo lo que sabemos de microbiota es el Sol, Mercurio y Venus comparado con todo el universo. ¿Ya? A mí me gusta mucho esa analogía. Imagínate, conocemos 3 planetas de todo el universo, solo que sabemos microbiota, sabemos muy, muy poco. Y aún así parece mucho, es casi infinito. Hay de verdaderos máster, magíster en microbiota, para que vayan notando la complejidad. Entonces, hay múltiples estímulos que van a condicionar tu microbiota. Partiendo de la programación fetal, ¿no? De qué fue lo que comió, qué fue lo que sintió, cómo vivió el puerperio, la gestación tu mamá, si naciste por cesárea o naciste por parto normal. Nacer por cesárea a la antigua, hoy día cambia un poco, tiene un impacto profundo en la robustez de la microbiota, ya que cuando naces por cesárea no pasas por el canal vaginal, que es la primera impronta, el primer encuentro que tiene el bebé con la microbiota de la madre, ¿no? Suponiendo que la madre tiene una microbiota sana, ¿vale? Entonces el niño cuando pasa por el canal, obviamente traga, se abre su boca, su narito, incorpora microbiota vaginal de la madre. Cuando se nace por cesárea, este canal obviamente se pasa de largo. Y hoy día, por suerte, la evidencia observacional ha ido entrando en el sistema en el sistema moderno, no tradicional ya. Definir que la medicina tradicional es la medicina tradicional china y el ayurveda y otras. Se llama moderno o medicina industrial, como quieran ponerle. Entonces ha ido colando la información, se ha ido colando y se han dado cuenta muchos ginecólogos de que la importancia que tiene la microbiota, el paso por el canal de parto. Entonces, tomar una gasa estéril en los mejores lugares y por favor exígelo si te vas a hacer una cesárea programada. Tomar una gasa estéril, pasarla por tu vagina, ¿ya? Y pasársela por la boca del niño, por la cara del niño, ¿ya? Eso es importantísimo. Y además, bueno, hay otra impronta muy importante como mantener el canal, o sea, si se saca el niño por cesárea, eh, no despegarlo de la madre, eso es lo más importante. Pero hablar de programación fetal es infinito, ¿ya? Tiene mucho que ver cómo se haya alimentado y todo lo que haya hecho tu madre, eso está claro. Ahí hay una programación. Segundo, el uso, bueno, de vacunas, que es un tema controversial, que ya lo dejé claro en el segundo capítulo. Y, eh, y también la importancia de la lactancia materna, ¿ya? Eso es clave. Si hubo lactancia materna, genial. Si no hubo lactancia materna, bueno, estamos con serios problemas, sobre todo porque las fórmulas de relleno son básicamente almidones, aceites y vitaminas. Es un tema bastante complicado, el tema de las fórmulas complementarias, pero bueno, es necesario porque a que el niño no coma nada, a que coma, obviamente va a ser mejor alimentarse. O sea, es un organismo que necesita alimentación. No podemos hablar de ayuno en neonato, ¿no? Sería algo tirado de las mechas. Entonces desde ahí ya hay una programación importante. Luego viene la infancia con todo lo que es la exposición a el ambiente. Si eres hijo de unas madres, padres muy sobreprotectores que mantienen todo limpio, con cloro, que no dejan que comas tierra, que tengas animales, etcétera, definitivamente va a haber una microbiota pobre, un sistema inmunológico desregulado, entendiendo que el sistema inmunológico madura, crece, nace, no, madura y crece y se capacita en el intestino. Entonces, ya de ahí parten ciertos condicionamientos. Y bueno, si estuviste mega expuesto también, te pasaste en la exposición, también va a haber algún tipo de microbiota definida. Tiene que ver la infancia, o sea, el ambiente de la infancia, lo protegida que sea, tiene que ver las emociones, tiene que ver la alimentación, cuándo comienza la alimentación, con qué comienza la alimentación. Es muy distinto comenzar la alimentación de un niño con proteínas de alta calidad, altamente digeribles, ¿no? Huevos, mariscos, etcétera. eh, Algunas verduras ricas en grasa, bajas en antinutrientes, a comenzarla con cereales directamente, ¿no? Avena, arroz, trigo, cebada, soya, etcétera. Eso también condiciona la microbiota. Entonces son demasiados factores que mientras va avanzando nuestra vida nos vemos expuestos a los antibióticos, que este ya es crucial. Muchas de las personas que consultan por problemas crónicos en el sistema digestivo tienen sí o sí un historial de uso de antibióticos bastante extenso. Ya, no, mira, es que sabes que hacía otitis a repetición, hacía infección urinaria a repetición en el caso de las mujeres, eh, etcétera. Me operaron 2, 3 veces. Antes de la cirugía hay un golpe de antibiótico, después de la cirugía hay otro golpe de antibiótico.
Entonces, eso va condicionando, va modificando tu microbiota para mal, digamos, para abajo, porque los antibióticos aniquilan sin miramientos a las bacterias, ¿no? Esa es su función y la hacen muy bien, por supuesto. Salvan vidas y quitan vidas de bacterianas y digestivas. Entonces se van confabulando un montón de factores que es muy importante pesquisarlo en la consulta. Es muy importante estar atentos a palabras clave, ¿no? A situaciones clave. Porque desde ahí se va a dirigir el tratamiento, o sea, de qué manera vamos a jugar o intentar recuperar una microbiota que ha sido afectada, bombardeada sistemáticamente desde toda la vida, o simplemente, no quiero decir simplemente, o recientemente ha sido simplemente afectada, volví a decir la palabra, bueno, da igual, por una toma puntual de antibióticos, ya que es una de las causas más comunes de la disbiosis, ¿no? Junto con el estrés, por supuesto, la hipocloridria, que ya la voy a hablar, en la edad avanzada y así otros factores. Entonces, en esta pura recogida de datos, uno se toma 40 minutos de consulta, solo recogiendo datos. Quedan 20 minutos para ver cómo lo hacemos. Entonces, por eso digo que es muy difícil tratarse un SIBO en solo una consulta, una disbiosis en general. Es difícil. Nosotros como profesionales integrativos necesitamos más tiempo. Ya este trabajo por sesiones. Siempre le digo a la gente, no creas que vamos a solucionar este problema tan complejo, porque se incluye a la microbiota, es complejísimo, en solo una sesión. ¿Ya? Vamos a hacer algún trabajo ahora y en adelante después vamos a ir viendo de qué manera seguimos avanzando y cuál es la comunicación que nos va dando la microbiota al cuerpo. Y bueno, dependiendo, como repito, dependiendo de los factores que estuvieron insertos, es donde nosotros vamos a ir dirigiendo el tratamiento. Ahora, en palabras generales, uno de las causas que nunca deberíamos desestimar es el estrés, ya que el estrés sostenido genera altos niveles de hormonas del estrés, ¿no? Cortisol, adrenalina, noradrenalina, epinefrina, que estas finalmente tienen una acción inhibitoria de la secreción de los jugos gástricos, ¿ya? Del ácido clorhídrico en particular, y bueno, de la bilis y la enzima pancreática y todo, pero me importa el ácido y desde ahí ya empiezan bastantes problemas hacia abajo. Además que la falta de secreción de ácido clorhídrico en el estómago, que es esta agüita, este ácido que es capaz de disolver todo prácticamente, menos el metal, no vayan a comer metal, o sea, menos el plástico, perdón, eh, ya el decrecimiento de esta secreción también inhibe la protección, ¿ya? Del estómago. El estómago necesita secreción de ácido clorhídrico para el mismo, a través de ese estímulo, generar moco a través de las células parietales, células secretoras. Tienen que generar moco y ese moco nos protege al mismo tiempo del ácido. Cuando este equilibrio se ve roto, empieza la acidez, úlceras, etc. Hay infecciones bacterianas propias, que ya la conocemos, Helicobacter pylori, que también da para hablar todo un podcast de Helicobacter, em, que van a generar un detenimiento de la producción de este moco y van a empezar los síntomas. ¿Qué pasa cuando producimos poco ácido estomacal? ¿Ya? ¿Cuáles son las causas? Las causas es la edad, la causa son el estrés, la causa son los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Pantoprazol, omeprazol, lansoprazol, etcétera, famotina, ranitina en menor, en menor grado. Entonces, cuando nosotros anulamos la producción de ácido clorhídrico por estrés también, lo vuelvo a repetir, porque es importante, eh, bajamos una señal muy importante que tiene que ir hacia el duodeno, hacia el intestino delgado. Recordemos que el problema acá se empieza a presentar cuando se hace sintomático a nivel de intestino delgado, ¿ya? Entonces, cuando no hay ácido, hay baja producción de ácido, em, el hígado y el páncreas, sobre todo el hígado, no recibe la señal correcta para él producir bilis, ¿ya? La bilis está encargada de muchas cosas, sobre todo disolver las grasas, hacerlas digeribles, saponificar. También estimula por al frente a su compañero páncreas a producir enzimas pancreáticas que son las encargadas de digerir la grasa, las proteínas, etcétera. Entonces todo el mecanismo hacia abajo se ve corroído, pero sobre todo que vamos a perder la protección antibacteriana, antimicrobiana que tiene la bilis, ¿ya? Eh, Nosotros como omnívoros lo tenemos, un organismo que es completamente vegetariano, no sé,
un herbívoro no usa bilis, ¿ya? No utiliza bilis porque necesita que su microbiota se mantenga ácida, ¿ya? Y la bilis es básica, es alcalina, ¿ok? Entonces, aquí voy con este juego de palabras para que desarmarlo y para que lo entiendan bien. Estómago ácido, bilis alcalina. Bilis alcalina protege el intestino delgado y lo mantiene libre de bacterias, ¿ok? Estómago básico alcalino no ácido, no se produce bilis, entonces no va a estar alcalino el ambiente, no va a haber protección antimicrobiana y el ambiente se va a poner ácido. Y en un ambiente ácido hay mayor proliferación de bacterias que son felices ahí. Bacterias protolíticas, bacterias acidófilas, ¿no? Como el Lactobacillus acidophilus, que es una gran familia de bacterias, pero puede generar, no es un comensal en sí de SIBO y biosis, pero sí. Y esto ya va a anular este mecanismo propio que tiene el cuerpo de proteger el intestino delgado y mantenerlo limpio de bacterias. Por lo tanto, existe mayor proclividad de esta persona estresada, añosa, o tomando antibióticos, etcétera, o tomando lansoprazol o meprazol, en que las bacterias del colon se trasloquen hacia el intestino delgado, pasen por el ilion hacia adentro, suban y colonicen felices, porque ellas son felices cuando hay mayor espacio para crecer, no para vivir. Las bacterias tienen esa capacidad. Cuando llegan a un lugar en donde no hay otras bacterias, no hay competencia, no hay guerra. La bacteria siempre viene en una guerra muy equilibrada. Ya, por eso, si te entra una bacteria en la sangre, prácticamente te mueres, ¿no? Es una septicemia porque la bacteria va a ser libre porque en sangre no tenemos bacterias. En el ojo, etcétera. Cualquier cosa que sea estéril, si tú pones bacterias, se va a reproducir, habiendo sustrato, por supuesto. Entonces, cuando suben las bacterias del colon al intestino delgado, vamos a comenzar a tener problemas. ¿Por qué? Porque el colon produce una capa bastante gruesa de moco que la producen también las bacterias. Las bacterias, hay familias como Akkermansia, bacterias mucolíticas que van rompiendo el moco de tu colon y esto estimula que el colon cambie y genere un recambio de esta mucosa, esta capa tan importante, ¿ya? Esta capa mucosa que por ahí se habla mucho que aloja parásitos, hongo, etcétera, es un temazo que no nos podemos meter, no me quiero meter ahí porque si no esto se va a alargar mucho. Pero esa capa mucosa es importante y que entiendan de que nosotros tenemos mecanismos fisiológicos para ir renovándola. Ahora, esta capa, una de las funciones importantes que tiene es precisamente separar a las bacterias de la lámina, de la barrera tan delgadita que tenemos que separar el intestino del cuerpo y que es una barrera muy importante porque separa el afuera de adentro, ¿ok? Entonces cuando por N motivo vamos teniendo problemas, porque la disbiosis no solamente va a hacer que te crezcan bacterias en el intestino delgado, sino que en el intestino grueso también pueden haber disbiosis. eh, Madre del colon irritable, famoso colon irritable, que también tiene un factor nervioso. Estas bacterias se cuelan, ¿no? Tienen mucha menor distancia en la mucosa para poder pasar adentro del cuerpo, ¿ya? Este proceso es bien conocido, se llama endotoxemia. Está bien definido. Y básicamente quizás no es solo la bacteria entera, porque eso ya sería peligroso, sino que son sustancias que envuelven a las bacterias que se llaman lipopolisacáridos. Entonces esto es cuando los LPS, lipopolisacáridos, entran, se cuelan por la lámina, porque el intestino delgado no tiene esa lámina, ¿ok? No es su función alojar bacterias, entonces no tiene esa capa mucosa tan gruesa. La bacteria queda muy cerca de la lámina y el intestino delgado necesita abrirse para absorber nutrientes, ¿no? Necesita tener cierta permeabilidad, pero por esta permeabilidad que estaba hecha para que pasara algún aminoácido, algún mineral, alguna molécula pequeña, pasan lipopolisacáridos, entonces empieza a haber el proceso llamado endotoxemia. Y la endotoxemia básicamente lo que va a hacer, primero el cuerpo se va a defender porque están pasando sustancias que no corresponden. Entonces el cuerpo se defiende. ¿Y cómo se defiende? A través de las placas de Peyer, células dendríticas, todo un mecanismo inmunológico en que el sistema inmune se pone atento y agarra este lipopolisacárido o lo que sea que está pasando que no debería. Y así va a estar trabajando muy noblemente, constantemente. El sistema inmune no va a dejar que pase nada. Y esta función inmunológica de estar atajando constantemente genera un desgaste, ¿ya?
no necesariamente inmunológico, pero sí energético, porque de toda la energía que producimos, ya que produce el cuerpo, el sistema nervioso central, nuestro cerebrito hermoso, es el primero en llevarse todo y después pegadito viene el sistema inmunológico. Entonces, un sistema inmunológico que esté constantemente en activación te quita energía. Y ahí viene el primer cansancio de la disbiosis. O sea, no es solamente que estoy distendido, que estoy teniendo diarrea o estreñimiento, sino que me estoy cansando. ¿Ok? Entonces, este es el proceso que nosotros debemos regular. Por eso es tan clave cortar inmediatamente el gluten y lácteos, ya que ambas proteínas, gliadinas de gluten, la caseína de los lácteos, tienen el potencial de generar permeabilidad intestinal. O sea, además del hecho que las bacterias están ahí a punto de pasarse hacia adentro, vamos a favorecer la apertura de las células basales, ¿no? De las células del intestino, de la lámina, para que pasen mayores cantidades de cosas que no deberían estar ahí. Por eso lo clásico, lo fundamental es cortar gluten y lácteos. Y segundo, es bajar la sobrefermentación. Y para eso es clave una dieta baja en FODMAP, ¿no? ¿Qué son los FODMAP? Fructo, oligosacárido, disacárido, ampolioles, ¿ya? Que son estas sustancias fermentativas que tienen los alimentos que te hinchan, ¿no? Los más conocidos son las crucíferas, son altas en FODMAPs, ¿no? Brócoli, coliflor, espárrago, repollo, alcachofa, etcétera, un montón. Y también los allium, como la cebolla y el ajo, que tienen una cantidad gigante de FODMAP, y otras frutas como la manzana, ¿ya? Y la uva, y la betarraga. Y hay muchos alimentos que son FODMAP, que no tenemos idea que son FODMAP, no lo sabemos, y que están colaborando con nuestra fermentación, con nuestra distensión, ¿ya? Por lo tanto, el primer abordaje, que este es bastante común, ya todos lo manejan, es cortar los FODMAP durante 14 días, no más allá de 14 días, porque si no se van muriendo de hambre otras bacterias que son importantes para la mantención del intestino. Cortamos el alimento de estas bacterias que están traslocadas, pasadas, donde no deberían estar. Y cuando reincorporamos los FODMAPs, ahí podemos ya aplicar una terapia antibiótica natural. Como ustedes saben, yo no soy médico, no utilizo fármacos, no estoy capacitado para ello, y menos mal, lo agradezco. Entonces, uno se la tiene que rebuscar de qué manera generar una terapia antibiótica herbal natural, no siempre herbal, pero natural, que no afecte tanto como una bomba de rifaximina o metronidazol o clindamicina y tantas cosas que he visto que ponen, ¿no? Y ahí tenemos bastante alternativa, ¿no? Desde el propóleo, el ajo, la berberina, eh, el aceite de orégano. eh, Hay muchas sustancias que son antibióticas que están en el timol, por ejemplo, el jarbacrol, los polioles, que vienen en el orégano, el tomillo, ¿no? Hay muchas sustancias que regulan bastante, ¿no? El extracto de pomelo, de semilla de pomelo. Hay muchas sustancias que se pueden utilizar en conjunto o separadas para ver cómo es la respuesta de la microbiota, ¿no? Hay otros compuestos que ya vienen listos, como el biocidin, que es una serie de antimicrobianos naturales que me gusta mucho utilizarlo en pacientes ya de muy difícil tratamiento, ¿no? Entonces uno tiene que ir leyendo esta microbiota porque está trabajando un poco a ciegas. Solo sabes y puedes identificar si es por por clínica, ¿no? Metano o hidrógeno, o a no ser que te fíes del examen, que yo ya le digo no me fío, o bueno, si es un clásico sobrecrecimiento de cándida y otras levaduras, que también da una sintomatología muy particular, pero en el fondo uno está un poco a ciega, entonces tiene que ver bien qué microbiano poner, en qué dosis, por cuántos días, en qué momento, y ese manejo se va adquiriendo con la experiencia, ¿ya? Eso no, hay protocolos, pero protocolizar el intestino humano es difícil, ¿no? Ya que protocolizar al mismo humano es difícil, porque somos todos, tenemos una bioindividualidad muy marcada y las microbiotas, por todos estos factores que ya le mencioné, también es única en cada uno de nosotros, ¿ya? La microbiota es tan única como tu huella dactilar, eso ya está muy descrito. Además que otra parte fundamental es ver qué hago con el estómago. O sea, muchas personas se centran solo en la disbiosis en sí. Ok, mato las bacterias que están ahí revoloteando, que están donde no deberían estar, o quizás las arqueas, que ahí no sirven los antibióticos, o sea, un cibometano que está tratado con antibióticos, en realidad las bacterias producen hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, y luego las arqueas utilizan ese hidrógeno y van a producir metano. Pero la arquea en sí, la de este SIBO con estreñimiento, la arquea en sí, eh, el antibiótico no lo va a afectar, porque no es una bacteria, es una arquea, es un animalito, por decir algo, mucho más primitivo que una bacteria. Pero claro, ¿por qué mejoran los IMO, los SIBO con antibiótico? Porque matamos a las bacterias que producen hidrógeno y eso no deja hidrógeno disponible para la arquea. Pero
ese IMO probablemente va a volver, ¿ya? Entonces, por eso el uso de antibióticos no siempre es tan aconsejable y hay que revisar muy bien, hay que hacer mucha anamnesia antes de ver si es necesario o no es necesario el uso de antibióticos. Y bueno, estamos trabajando esa parte puntual del intestino y ahora nos toca ver qué pasa con el estómago. ¿Qué pasa con él? ¿Hay ácido estomacal o no hay ácido estomacal? ¿Hay síntomas de poco ácido estomacal? ¿Hay síntomas de hipocloridria? Que le queda la guata pesada después de comer carne, tiene reflujo, tiene acidez, tiene dolor. ¿Ya? Y hay que acidificar, urgente. O sea, puede ser de vinagre de manzana, que es un fermentado, ojo, porque te puede hacer peor. Puede ser con jengibre o puede ser directamente con betaína, ¿no? Que es un suplemento que utilizamos para poder acidificar. Betaína HCl. Pero claro, por ahí algunos acidifican y no revisaron la mucosa antes, cómo estaba el grosor de esa mucosa estomacal. El paciente si venía con estrés probablemente la tiene delgada, entonces acidificar le va a generar dolor y molestia. Entonces primero hay que tratar mucosa. Y acá tenemos solamente 3 factores, de los muchos, ¿no? No quiero decir cuántos son, deben ser muchos. Son 3 factores puntuales que estamos trabajando a nivel de suplementación, algo de probióticos, si toca, antimicrobiano, ¿no? Bajar la inflamación sistémica general del cuerpo, bajar la hiperreactividad inmunológica también, inmunoregular, ver mucosa y ver ácido, todo eso hacerlo al mismo tiempo es complejo, ¿ya? Son muchos suplementos, la respuesta va a ser distinta en cada uno de los pacientes, entonces por eso uno requiere sesiones y espera y observación. Ahora, cuando les dije que uno está trabajando ciega, hay forma de no hacerlo a ciega, pero es muy caro. Un GI Map, que es un mapeo completo por PCR, de haces caqueta en un frasco, o sea, frasco viaja al país donde se haga, en Estados Unidos se realiza, en varios lados, aquí en Chile no lo tenemos, en Europa también, y hacen un mapeo, entonces te llega un informe donde salen todas las bacterias que tienes, todos los hongos, todos los parásitos, marcadores inflamatorios, marcadores inmunológicos, etc. Y ahí uno puede trabajar con mayor precisión, pero es muy caro. Ya vale $400 como mínimo, como mínimo. ¿Ya? Hay algunos mapeos que valen $1000. Entonces, eso segmenta mucho la posibilidad de acceder a un tratamiento integrativo que ya es costoso por la hora, hay que pagar la hora al profesional integrativo que va a estar una hora, ¿ya? Y por los suplementos que también van sumando y así. Formas naturales de tratarlo hay, obviamente que sí, pero es un poco más difícil, toma mayor tiempo. Por lo tanto, solo estamos trabajando estos 4 factores y ahora esta es la parte que también llama la atención si hay algún profesional aquí poniendo ojo, de que no hay que dejar de lado lo que es los aspectos fisiológicos. Ahora, trabajamos desde afuera con suplementación. Ahora, ¿qué pasa con la fisiología? ¿Qué pasa con los aspectos mecánicos? ¿Qué pasa con el complejo migratorio motor? Que es aquel movimiento que se genera del intestino para barrer hacia abajo, o sea, desde arriba hacia abajo, del intestino hacia el ano, que se demora 4 horas completo entre comida y comida. Entonces un paciente que está comiendo entre medio y no deja 4 o 5 horas en una ventana digestiva, ya estamos inhibiendo el complejo migratorio motor. ¿Qué pasa con el sistema nervioso entérico? ¿Ya? Con el plexo de Meissner, con el plexo de Auerbach, que son estos plexos nerviosos que bañan el intestino y que tienen mucho que ver con la mantención, con la regulación, con la motilidad de las propias vísceras, que eso es clave, ¿no? Las bacterias no se van a subir solo porque cambió el pH, las bacterias se suben también porque hay problemas de motilidad. ¿Ok? Y esta motilidad al mismo tiempo está regulada por el sistema nervioso parasimpático a través del vago, a través de los reflejos vasovagales, en este complejo eje también que incluye intestino-cerebro. Por eso muchas personas con colon irritable, uno de los tratamientos modernos es dar un sedante, calmosedán, no sé, dar un sedante. Entonces bajamos la actividad simpática, nerviosa del paciente, ¿ok? Dopaminérgica, catecolaminérgica. El paciente se relaja y el colon se desinflama, ¿ya? Porque claro, estamos pidiéndole mucho sustrato al colon, estamos sobreexigiendo a las bacterias que produzcan neurotransmisores que son claves para la regulación del tono simpático, parasimpático, ¿no? De la calma, de la vigilia, como la serotonina, que la producen. Se produce un 80% de serotonina en el intestino. Ya, pero no es la misma serotonina que tiene el cerebro. Ojo, esta serotonina que produce el intestino no pasa la barrera hematoencefálica, que ya saben lo que es, escuchado en el segundo capítulo, pero sí modula y señaliza la función de neurotransmisores en el cerebro. ¿Ya? Entonces aquí el tema se pone complejísimo, mi gente. No sé si lo van entendiendo, de que vimos parte de suplementación, pero ahora está lo mecánico y está lo secretor. ¿Qué pasa con ese hígado? Vamos a dar bitters, vamos a dar colagogos. ¿Qué pasa con las enzimas pancreáticas? ¿Apoyamos con enzimas o no? ¿Ya?
Y aquí el terreno se pone complejísimo porque ya hay una entrada de revisar los hábitos de la persona, si se relaja antes de comer, si se da 5 minutos para estar respirando antes del plato, si mastica las mínimas 17 veces que uno requiere masticar un bocado, ¿ya? El estómago no tiene dientes. Y si estás con permeabilidad intestinal y estás pasando cosas enteras hacia abajo porque más encima tienes hipocloridria, o sea, hay una baja producción de ácido estomacal, masticas poco, tienes poco ácido. ¿Cómo baja esa comida? Baja entera. Y una comida entera, si ya tienes permeabilidad, trasloca y genera respuesta inmunológica. Esa respuesta inmunológica, como ya vimos, te va a dar cansancio o te va a dar síntomas directamente inmunológicos, autoinmunidad. Tiroides Hashimoto por mimetismo molecular, lo expliqué en un reel, por el gluten, ¿no? La molécula de gluten que viene del trigo tiene una corteza muy similar al tejido de tu tiroides. Entonces, muchas presentaciones de tiroides Hashimoto, que cursa con altos anticuerpos, antitiroides, antiperoxidas, etcétera, es por un mimetismo molecular por el uso y el abuso del gluten. Y otras miles de factores más, por supuesto. Todo es multifactorial, todo es tan multifactorial que se vuelve una locura tratarlo. Y en esa locura necesitamos ser ordenados. Necesitamos la calma. Necesitamos la observación. ¿Ya? Necesitamos la autoobservación del paciente. Que sea aplicado y que anote. Que llegue a la segunda consulta. Es que ese es otro tema. Pacientes van a una consulta y como no les fue bien, quizá no vuelven. Y uno necesitaba ese. Siempre le digo, mira, si te va bien, genial. Si te va mal, veámonos igual. Total, en mi humildad terapéutica, si yo no estoy sabiendo llevar tu caso, te voy a derivar. Tengo un montón de profesionales que derivo, que digo, mira, ¿sabes qué? Él es más experto y todo, y la gente lo agradece un montón. Que eso es lo que uno busca, alguien que sepa, ¿no? Entonces, si te va mal, es porque, ya, toqué un mecanismo que hizo que te sintieras mal, entonces ya sé lo que puede haber atrás. Crisis curativa, entre comillas, reacción de Alzheimer. Hay un mal detox hepático. Ya, les señalo que cuando hay inflamación digestiva, ¿ya? El hígado deja de detoxificar. El hígado no puede detoxificar si hay inflamación. Lo que genera otro montón de cuadros. Tenemos un tema detoxificador, se acumulan los estrógenos, porque las personas con síndrome de intestino irritable, mal llamado, ¿no? Y bien llamado sobrecrecimiento bacteriano o disbiosis, tienen unos periodos, unas reglas tan duras, ¿no? Tanto dolor premenstrual. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos eso? Porque, bueno, probablemente hay una dominancia estrogénica porque el hígado no está sacando los hidroxiestrógenos que son bien tóxicos. Y así es cuando nos damos cuenta que estamos frente a una disbiosis y que el tratamiento, si bien los protocolos y el orden sirven para tener una idea de cómo ir, ¿ya? No puede ser protocolizado 100%. Es muy dinámico el tratamiento de la disbiosis digestiva, muy dinámico. Por ende, ChatGPT tampoco lo puede hacer, o sea, eso ya está clarísimo, ¿no? Te puede dar. ChatGPT ayuda mucho a los profesionales y, y por ahí le ayuda a los pacientes a tener idea de qué profesional sabe o no, ¿vale? Pero autotratarse con ChatGPT es un franco error, porque yo mismo trabajo harto con él y me doy cuenta como recomienda cosas que simplemente no van, ¿ya? Porque tiene acceso a la información, pero no a la experiencia, y eso tiene que estar muy claro. Ujú. Información no es igual que experiencia. Información tú puedes recabar, la experiencia se logra con los años, ¿ok? A mí hay casos de SIBO, muy poco, pero que me quedan grandes. Y ahí a veces pido GI map. Necesitamos un mapeo, necesitamos precisión de qué es lo que está pasando. ¿Después de cuánto? Mucho tiempo. No sé, 3, 4 meses. Y ahora para terminar, porque este tema se alarga mucho, le voy a dar los plazos, ¿no? Para que estén tranquilos. Hace poco me llegó una paciente muy... estaba complicada porque no lograba sostener y mejorar mucho más de lo que quería. Y llevaba 3, 4 meses en tratamiento. Entonces, mi gente, para poder llegar a una base, o una base recién de esta estabilización de la microbiota, toma 9 meses. ¿Ya? Probablemente te sientas mejor mucho antes, pero vas a tener caídas, vas a tener recidivas y las vas a tener y van a ser cada vez más cortas y más alejadas, ¿ya? De estreñimiento, de diarrea, de dolor o lo que sea lo que te cause la disbiosis, pero son 9 meses para estabilizar, ¿ok? Y luego, para llegar a una etapa en donde ya puedes decir, claro, puedo comer de todo, me siento mucho mejor, mi intestino, pero igual estás delicado, igual sabes que no te puedes pasar, son 4 a 5 años. Y la que se estipula que podrías volver a la normalidad, entre comillas, me carga esa palabra, son de 9 a 11 años. ¿Por qué? Porque es muy complejo.
Solo por eso, o sea, la complejidad otorga el tiempo. O sea, no sé, estaba viendo la otra vez un documental en Netflix de cómo hicieron este telescopio, el Hubble, y el otro, el nuevo, no me acuerdo cómo se llama. Se demoraron 25 años. Más de 300 personas, las mejores cabezas, los mejores científicos de todo el mundo, se demoraron 25 años en tirar un telescopio al espacio. 25 años. Y la microbiota, que es infinitamente más compleja que un telescopio espacial, que ya es complejísimo, quiere sentirte bien y que la reparemos en 6 meses, en un año, imposible. Imposible, esto toma mucho tiempo. Entonces, si tú fuiste diagnosticado de disbiosis y has hecho un buen tratamiento con un profesional, con un nutricionista que te guían correctamente, tienes que saber que estos son los plazos. Ahora, si tú tuviste una disbiosis y no has sido bien tratado, porque no es fácil tratar, no quiero hablar mal de nadie, no hay para qué, no es fácil tratar una disbiosis, ¿ya? Entonces te va a demorar más hasta que encuentre el profesional adecuado que lo pueda tratar, ¿vale? Así que eso. Hay muchos factores también que inciden, que tienen que ver con la dieta moderna, con el abuso de azúcares. Hay mucho, ¿ya? Y para sembrar la última semilla de cosas que causan disbiosis, ya le dije que eran los antibióticos, ¿cierto? ¿Qué alimento tiene mucho carga antibiótica? La carne. Entonces, yo soy un defensor número uno de la carne por la maravilla de alimento que es, ¿ya? Pero la carne industrial, la carne procedente de la industria, llámese supermercado, los cortes más baratos, llámese carnicería, está tan llena de antibióticos que te sienta mal. Hay gente que dice, dejé de comer carne, me siento bien, una maravilla, voy al baño, me dejé hinchar, me dejé sentir mal. La culpa no fue de la carne. La culpa fue de los antibióticos y las hormonas añadidas, ¿ya? Porque cuando hacemos el cambio que corresponde pasar a alimentos de ganadería regenerativa, ¿ya? El asunto es completamente distinto. Tanto por el índice de omega 3, 6, 9, que también da para hablar, a ver si lo tocamos más adelante, el icosanoide, un tema que me apasiona, como tanto por la carga antibiótica, ¿no? Y para qué hablar de los vegetales, y el glifosato y la tracina, que son disruptores de la microbiota, son disruptores endocrinos, son disruptores metabólicos. Entonces, temazo la alimentación. Por eso siempre recomiendo comer orgánico, si no, remojen todo en bicarbonato 30, 40 minutos antes. La carne que sea de pastura, bueno, va costando mucho, pero ahí voy haciendo algunos reels y todo. Hay lugares donde comprar ya carne de pasturas. Así que eso, bueno, esperando que les haya quedado claro, bonito, un panorama. Fue información compleja, pero traté ahí de aunarla para que sea digerible. Hablando de digestión, les agradezco nuevamente por escucharme. Les agradezco sobre todo compartir, porque esta sí que información es muy valiosa para gente que está pasando por cuadros digestivos, para que hagan una evaluación completa con un profesional integrativo para ver qué es lo que está pasando. Eh, y eso. Así que me despido y deseo que tengan un muy bonito día si están escuchando esto en la mañana o un muy bonito descanso si lo están escuchando en la noche.